Ah, no estamos El- en vivo ahora. Sí. Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy estamos aquí en la Ventana de las Palabras para recibir a un gran poeta que ha escrito un nuevo libro y se titula y se llama Álvaro Fierro. Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estamos? Pues muy bien, muchas gracias a ti por la invitación, por supuesto, al revés. Es un placer tenerte aquí porque, si bien es cierto, nos llevamos conociendo desde hace tiempo y el sentido de esta Ventana de las Palabras siempre es acordarnos de que hay mucha gente ahora mismo confinada, que Sí, la poesía es algo muy necesario y sobre todo tocar puntos especiales en nuestro menú hoy, como es la creatividad, que será el punto álgido que nos cuentes con tu libro. Álvaro, yo solo voy a poder completar un poco de lo que vas a hacer contando un poquito de lo que son los sonetos y relatando, pues, y declamando algunos sonetos que han sido populares en la poesía española. Y muy me bien. gustaría empezar sobre todo, no solo dándote las gracias, sino dándote la oportunidad para que cuentes un poquito sobre ti y sobre cómo surgió la idea de este libro. Bueno, yo soy una cosa que me parece fantástica, ¿no? Que soy ingeniero, que es una cosa muy divertida y muy interesante. Y me dedico a esto pues desde los 25 años, que es un poco tarde, ¿no? Porque quise hacerle un regalo cuando me iba a casar a mi mujer y entonces quise regalarle unas poesías, ¿no? Y por eso empezó todo, para que luego, pues, he conocido a mucha gente que me ha ayudado y me ha enseñado y, bueno, eh, la verdad es que les estoy a todos muy agradecido, ¿no? ¿Qué me decías? ¿Que cómo es el soneto? Dices. Sí, Bueno, el soneto es una estrofa cerrada que viene de los poetas italianos del dulce estilo nuevo, ¿no? Pues yo que sé, sí, y además Cavalcanti. tiene bastante trayectoria, ¿no? Porque empezó Sí, ciertamente en Italia con algunos autores muy interesantes, ¿no? Como Dante Alighieri y Petrarca, ¿verdad? sí, algunos también incluso antes, ¿no? Y es una estrofa que ha triunfado en algunos idiomas, no en todos. Yo en japonés no tengo noticias de que haya sonetos, o en chino, y lo hablan muchísima gente, ¿no? O en hindi, en hindi. Pero, por ejemplo, en España prendió gracias a Garcilaso. En Francia también se ha hecho mucho soneto. En Inglaterra, bueno, pues están los Y a famosísimos Lope sonetos de de Shakespeare. Vega, porque Lope de Vega Claro, claro. creo Sí, que sí, sí. era la persona más polifacética que hemos podido encontrar dentro del panorama poético español, ya que enseñó a muchos estudiantes el uso del soneto también, ¿no? Bueno, Lope de Vega es, aunque quizá no corran buenos tiempos para él, yo creo que no hay mucha gente que lo lea, pero es una anomalía, ¿no? De la raza humana. Es una cosa anómala. Más de 100 en horas 24 pasaron de las musas al teatro, decía, ¿no? Que había escrito más de 100 obras de teatro en 24 horas, o eso, de eso se Madre jactaba mía. él. Y, no, y tenemos razones para creerlo, a la luz de lo que fue capaz. O sea, que estás hablando de un fuera de serie, claro. Sensacional, un monstruo. Ciertamente. ¿Por qué hablamos hoy en esta ventana de las palabras del soneto? Es porque dentro de tu libro podemos encontrar no solo sonetos, sino encontramos, Sí, bueno, Álvaro, encontramos de todo, una variedad increíble, tanto silvas como décimas, romances, liras, versículos, poema en prosa y prosa misma, ¿no? sí. Bueno, vamos a ver. Por alguna razón que yo desconozco, parece que muchas de estas formas que tú has mencionado, sobre todo las formas cerradas, ¿no? Pues la décima, el soneto propiamente o la octava, pues como si fueran antiguas o si fueran, y en absoluto es así. Tienen un cometido, valen para algo y en eso no se ha conseguido algo mejor. O sea, en español llevamos desde Garcilaso pues 500 años en números redondos y, y ha habido grandes ingenios, ¿no? Mira, Rubén Darío, qué poeta era, ¿no? Y no inventó una forma nueva. Por supuesto, escribió en las formas que hemos mencionado, pero no inventó una forma nueva. Vamos, ni él ni nadie. Las formas que hay
tienen muchos siglos de antigüedad y son perfectas. Luego han aparecido otras cosas, ¿no? Lo del versículo que has mencionado, sin perjuicio de que se pueda remontar uno a tiempo atrás, pero el versículo es más bien una cosa de... El poema en prosa también es del siglo XIX, ¿no? Eso es más reciente, pero decimos más reciente y hablamos del siglo XIX. O sea que todo eso que dices tú es muy antiguo. Y son muy Bueno, perfectos, ¿no? Y siguen siendo cuando se... actuales en grandes poetas también, ¿no? ¿Quién no Bueno, pues sí refiere lo tener son, en un pero te quiero decir que hay poemario? mucha gente que no opina así, es lo que quería decir. Yo no estoy yo en ese caso, yo sí que pienso que tienen interés, claro. Pero no es cosa fácil construir un soneto. ¿Te has fijado que aunque sean de 14 Depende. sílabas, estos versos, el construir un soneto es una cosa muy seria? Bueno, a ver, el soneto hacen falta varias cosas, ¿no? La primera es tener una cosa que decir, una, que sea no de mucha extensión. Si uno quiere contar algo y le va a llevar horas, hacerlo en sonetos no es adecuado. Pero, por ejemplo, para elogiar a alguien o para despedir a alguien porque ha muerto, es que es una medida muy adecuada, ¿no? Entonces, ¿es difícil o fácil? Bueno, primero hay que tener una razón suficiente, no el soneto por el soneto. No todo cabe en el soneto, ¿no? Pero cuando la Me situación llevas es razón. adecuada, es que es perfecto, es muy redondo y además tiene una estructura que recuerda a la del teatro, ¿no? Porque tiene un cuarteto inicial, que es como el planteamiento, un segundo cuarteto, que es como el nudo, y luego tiene los dos tercetos, al menos en la configuración italiana, que es el desenlace. En el Shakespeare, por ejemplo, es distinto. En Shakespeare son tres cuartetos con rimas independientes y luego hay un pareado final. Eso es como lo hace Shakespeare, que es un tipo de soneto que aquí en España no se ha trabajado, en Italia tampoco. No sé si en otros idiomas se ha hecho. Pero es una cosa original de Shakespeare, eso sí, o que yo sepa. Es cierto que, como tú has dicho, cuenta una historia dentro de un soneto, pero también tengo que señalar que dentro de tu libro te has tomado alguna que otra licencia para utilizar una forma de contar es el contexto, ¿no? Como por ejemplo podrían ser títulos largos. ¿Puedes contarnos algo sobre esto, sobre el Sí, título de tu libro y por qué utilizas títulos largos y ponernos un ejemplo? sí, hombre, claro. Vamos a ver, lo de los títulos largos es una cosa que tiene un cierto sabor antiguo, ¿no? En el Lazarillo o en el Quijote o en multitud de libros antiguos. Eso era muy tradicional, ¿no? Se contaba capítulo en el que y te daba una especie como de anticipo, ¿no? Yo supongo que es por captar la atención, ¿no? Si a alguien le cuentas que aquí van a pasar cosas enormemente relevantes, pues eso tiende a captar la atención. A mí la idea me vino de ahí y también me vino de un poeta catalán muy bueno, Josep Vicent Foix, que escribía sonetos con títulos muy largos. No como lo hago yo, no con el propósito que ahora diré yo cuál es, pero era con otro propósito. Pero a mí aquello me hizo mucha gracia, ¿no? El poner un título tan largo, también me vino la idea de él, de lo antiguo y de que lo hacía él también. Y es que a mí me vale para contar una historia. O sea, aunque en los sonetos está lo que el rey le dice a la reina, o lo que la reina le contesta, o lo que una tercera persona dice de una batalla, o lo que sea, ¿no? El soneto da la oportunidad de redondear algo, lo que si solo fuera con los poemas a lo mejor quedaba un poquito sin definir del todo, ¿no? Entonces el título permite esa expansión y además tiene ese sabor antiguo, ¿no? Yo creo que es una buena solución. Te puedo poner algún Eso parece. ejemplo. Vamos a ver, Venga, yo qué sé. Y te leo el poema en cuestión. Por ejemplo, como introducción, el Carpe Diem, pues casi todo el mundo sabrá lo que es, ¿no? Es un verso de un poema de Horacio, ¿no? E invita a vivir el día, esto lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero es un lugar común y que emplean mucho los poetas del Renacimiento, ¿no? Hay sonetos de Garcilaso. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado, etc. Coged de vuestra alegre primavera, le está diciendo Garcilaso a su amada. O sea, aprovecha el día, ¿no? Pues aquí hago yo un Carpe Diem, escrito por el rey Aniel una mañana del mes de Broto, cuando su propia sombra le solicitó que detuviera un instante la marcha si quería disfrutar del más hermoso amanecer que vieron jamás las sucesivas edades de la tierra ugria. Y ahora viene, no es un soneto, esto es una décima. Dice así: mira si ves la temprana inmensidad de la luz, abres los brazos en cruz y te invade la mañana. Sigilosamente humana,
Tu sombra vive el momento y arroja al cielo un fragmento de una lágrima infinita que tu vida deja escrita sobre la espalda del viento. ¿Vale? Qué Eso es hermoso. muchas gracias. Eso es una Tiene décima. sentido. Tiene sentido todo lo que expones en el título porque haces una situación del poema y del contexto en el que se realiza, ¿no? Entonces nos podemos poner en situación. Sí, porque si tú quieres contar, que es lo que quería hacer yo aquí, contar una historia y todo a base de poemas, puedes hacerlo con poesía narrativa o puedes hacerlo como os he hecho aquí, que es distinto, que es con poesía lírica. La poesía lírica fundamentalmente el que escribe expone su interior, ¿no? Es como las arias de la ópera. En las arias de la ópera el protagonista detiene la acción, se dirige al público y le cuenta, ay, cómo quiero a fulanita, ¿no? O a menganito, o a quien sea. Y se detiene la acción para... Entonces, con eso es muy difícil contar una historia. Hace falta algo más. Y aquí se hace con el título, ¿no? Que es una forma. Otra forma serían poemas narrativos, ¿no? Es otro enfoque. Pues verás, me gustaría introducir un soneto de Garcilaso de la Vega que hizo, ¿vale? Que sería el soneto 23, ¿de acuerdo? Para ir acompañándote un poco. Y dice así: en tanto que de rosa y azucena Este me lo sé se de memoria. muestra la color en vuestro gesto y que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende al corazón y lo refrena. Y en tanto Dime. que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado. Todo lo curará la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre. Este es muy famoso. Este es el ¡Qué más famoso. bonito! ¡Qué bonito! Es precioso, ¡Qué bonito! claro. Tú ¿Qué? date cuenta de una cosa. Dime. Garcilaso es un autor que no se sabe el año en que nació. Nació en 1493, como pronto, hasta 1500, hasta una década después. No se sabe el año en que nació. O sea, que hace 500 años, ¿no? En números redondos. Pues es totalmente actual, lo podemos leer. Cosa que no les pasa a ingleses, a franceses. O sea, hay más distancia entre el inglés de hace 500 años y el inglés actual, o entre el francés de 500 años y el francés actual, que entre el español de hace 500 años y el francés y el español actual, ¿no? Garcilaso ya es claro, remotamente, pero ya lo es, nuestro contemporáneo. Podemos leerlo hoy. Este es el motivo o el leitmotiv de la poesía. Es estar en el presente, es ser actual, sea escrita cuando haya sido escrita. Entonces, realmente está cumpliendo su misión, ¿no? Es la función que tiene, emocionar y situarnos en una historia presente. Yo creo que ahí el genio del autor, en este caso de Garcilaso de la Vega, es donde tiene más, ¿verdad? Se nota más. Sí, además podemos compararlo con Juan Boscán. Juan Boscán era amigo suyo, era de Barcelona y fue quien a la muerte de Garcilaso publicó su obra junto con la de Garcilaso. Sacó una edición. Y entonces, fíjate. Me Boscán gustaría también... es un Dime. buen artesano, pero no es un genio como sí lo es Garcilaso, ¿no? Perdona, que te interrumpía. Sí, señor, no. Sí, yo estoy encantada. Mira, me gustaría también saber un poco, porque volviendo un poco a tu libro, tiene 3 partes principales. En cada parte tiene también una estructura diferente y utilizas unos recursos distintos. Explícanos un poco más. Bueno, de lo que hemos hablado hasta ahora es de la primera parte. Ya digo que ahí se cuentan pues, las porfías amorosas que hay entre la reina y el rey. Primero son príncipes, luego son reyes. Y luego también, además, hay hechos de armas. O bueno, lo que contaba en otros episodios, ¿no? De otra naturaleza. Pero también hay hechos de armas. O sea, hay una batalla que el rey va, porque el rey es muy belicoso, como eran los reyes en esa época, ¿no? Y entonces ahí se emplea otra técnica, que es el versículo y el surrealismo. Está narrado en tercera persona. No es la voz del rey la que oímos, sino que es la voz de un narrador que interviene en el prólogo, ¿no? Es el marqués de la Barba Rala. Es una especie de ayudante que él tiene. Entonces, por un lado, ha cogido los poemas del rey y los está recopilando. Y por otro lado, ha contado lo que le ha visto a él hacer en batallas o en lances de otro tipo, cuando va a cazar o cuando... ¿vale? Esa es la primera parte.
Luego hay una segunda parte que se llama El libro de los sueños del rey Aniel, que se la dedico a Juan Eduardo Cirlot. Juan Eduardo Cirlot fue un enorme, gigantesco personaje, una persona muy polifacética y, entre otras cosas, fue poeta. Tiene un diccionario de símbolos sensacional y también hizo una cosa muy interesante desde el punto de vista poético, y es intentar aprovechar los procedimientos compositivos de Schoenberg, el dodecafonismo. Hizo sus intentos para llevarlos a la poesía y, bueno, es interesante. Hizo mucha poesía combinatoria. Era una persona muy, desde muchos puntos de vista, muy llamativa, ¿no? Y muy aficionado a la Edad Media, etc. Bueno, pues le dedico a él esa parte porque él escribió un libro de sueños también. Y entonces a mí la idea de escribir un libro de sueños me vino de él. Y entonces son los sueños del rey Aniel, que también me valen, son poemas en prosa, y también me valen para redondear y para ampliar la visión del reino, ¿no? No solo con los poemas líricos ni con los titulares de la primera parte, sino también se dan otras visiones del reino con estos pequeños poemas en prosa, ¿no? Claro, tiene que ser así. ¿Querrías leer alguno de esa segunda parte? Vamos allá. Pues son muy cortitos, ¿vale? Entonces, Ajá. voy a leer algunos. A ver si te encuentro por aquí. Por ejemplo, la página 76 dice así. La pesadilla de la máscara. A los 40 años de mi edad, descubro que no tengo rostro. Todo este tiempo he portado una máscara roja de facciones inexpresivas en la que había pintadas unas lágrimas. O el sueño del instante, que dice así. Soñé con un país en donde el tiempo transcurría únicamente para los esclavos. Miles de ellos indescriptiblemente hermosos fueron necesarios para construir nuestro primer instante de alegría. O el sueño de la purificación, por ejemplo. Enciendo una gran hoguera con todos los poemas que he escrito. Toco las llamas con las manos y obtengo un placer muy intenso, semejante al que me proporciona andar desnudo. Y ya el último, o bueno, si hay más tiempo leemos más, pero el sueño del más allá. Dice así: se abrió la luz y entramos en su cuerpo. Tuve la sensación de estar llorando porque mis ojos vigilaban. Vale, estos son muy cortitos y son, pues, algunos son pesadillas y otros son sueños. Pues, por contra, tengo yo otro soneto de Rubén Darío que se titula De invierno y dice así. En invernales horas, mirad a Carolina. Media pelotonada descansa en el sillón, envuelta en su abrigo de Marta Cibelina, y no lejos del fuego que brilla en el salón. El fino angora blanco junto a ella se reclina, rozando con su hocico la falda de alencón. No lejos de la jarra de porcelana china, que medio oculta un biombo de seda de Japón. Con sus sutiles filtros la invade un dulce sueño. Entro sin hacer ruido, dejo mi abrigo gris. Voy a besar su rostro rosado y halagüeño. Como una rosa roja que fuera flor de lis. Abre los ojos, mírame con su mirar risueño. Y en tanto cae la nieve del cielo de París. Bueno, Rubén Darío, que es modernista, hace mucho como ese soneto, claro, el alejandrino, que es un verso de origen francés, es donde más tradición hay, aunque aquí se adoptó y se ha escrito mucho alejandrino, ¿no? Entonces, él emplea el soneto alejandrino. Y hay una diferencia con respecto, aparte de la métrica, claro, la disposición de las rimas suele ser distinta. En vez de ser A-B-B-A en los cuartetos, suele hacerse A-B-A-B. Suele hacerse serventesio. Para que no pillen tan lejos las rimas, porque si no, con 14 sílabas, de A, B, B, A hasta la segunda A, pilla muy lejos. Entonces se hace A, B, A, B. Eso es serventesio y es muy americano. Se hizo mucho en Sudamérica, se hizo mucho. Y luego también aquí los novísimos también lo hicieron mucho, el soneto alejandrino. Lo han hecho mucho. Pues es un señor soneto. Sí, señor. Sí, hombre, claro. Bueno, y ahora llegaría el momento de que explicaras un poco la tercera parte del bestiario. Sí. Bueno, el bestiario está escrito de nuevo en un estilo diferente. Los bestiarios en general son piezas literarias o
conjuntos de piezas en los cuales se habla de animales fantásticos y se han hecho pues, unos pocos, ¿no? No es, naturalmente ha habido muchos, ¿no? Entonces aquí me invento 5 animales que tienen títulos muy curiosos y les pongo hasta el nombre científico, también inventado, ¿no? Entonces esto está en versículo y bueno, es una cosa intermedia, ¿no? Son predominantemente narrativos. A mí me vale primero para hablar de algo que ha salido a lo largo del libro, o sea, la oniríndola o el onomavacuo o el dragomante o el teratociélago o el ictiosículo, que es como se llaman los peces, han salido a lo largo del libro y han tenido su pequeño protagonismo, tampoco muy grande. Pero al llegar aquí al final, pues también me vale para explicar cosas del reino de los ugros en un formato algo más grande y más donde se permite alguna expansión mayor que en los títulos, que aunque son largos, pero tampoco se puede contar ahí cosas demasiado extensas o muy pormenorizadas. Y sin embargo, con el formato este del bestiario, sí. Entonces, si quieres, te leo una, la primera, que es la oniríndola. Tiene un nombre Venga. científico que se llama Melanocéfira cupidísima. Melano es negro, céfiro pues es un viento y cupidísima pues os podéis imaginar de dónde viene, claro. Pájaro diminuto de vuelo extremadamente rápido. Contra lo que es habitual en las aves, carece de plumas y su cuerpo está cubierto de circunvoluciones que semejan las del cerebro humano. Recientes teorías del naturalista Rotón de Brenis postulan que la oniríndola es puro pensamiento, un Pentecostés libre en el aire, de ahí su extraña epidermis, que no es otra cosa que un sistema de camuflaje para pasar inadvertida entre las ideas de los hombres. La oniríndola se alimenta de sueños a la manera de un parásito y resulta especialmente voraz durante las estaciones frías o lluviosas. Para obtener el sustento, se introducen por el oído de los que duermen y comienzan a devorar los sueños, empezando por las partes blandas, que son los fragmentos en los que el durmiente experimenta placer o miedo, y continúan por las partes duras, que corresponden a los pasajes de mayor acción, o los que provocan extrañeza en el soñador. Para no despertar a quien las acoge, las oniríndolas proceden con suma cautela, revoloteando sigilosamente alrededor del sueño que desean ingerir. Inmovilizan a su víctima mediante un acertijo indescifrable o, en el caso de la oniríndola real, por medio de un aterrador vaticinio. La oniríndola no presenta caracteres sexuales externos y se cree que ya en la época del rey Aniel todos los ejemplares eran hembras, lo cual fuerza a aceptar la partenogénesis como única vía de reproducción posible desde entonces hasta nuestros días. Mucho se ha debatido acerca de las causas que llevaron a la desaparición de los oniríndolos. La hipótesis que goza de mayor número de adeptos fue establecida por Untrecio de la Ballena, discípulo del ya citado Rotón de Brenis. Para de la Ballena, los oniríndolos emigraron porque no podían masticar los sueños de las mujeres ugras encintas, y durante la explosión demográfica que siguió a las guerras contra los pueblos del mar, se marcharon en busca de sueños comestibles. Cuando la oniríndola va a reproducirse, experimenta un razonamiento anormal en el vientre que se vuelve convexo y taciturno. Tras 5 semanas, el razonamiento ha fundado sus premisas y ha extraído sus conclusiones, y se desgaja entonces del cuerpo de la oniríndola con un leve chasquido. Los ugros llaman ocurrencias a estas crías. Y esa es la oniríndola. Pues desde aquí realmente recomiendo la lectura de este libro. Quien lo quiera adquirir, ¿qué tiene que hacer? Bueno, ahora esas cosas son muy fáciles de hacer porque con internet se puede uno conectar a la página web de Dairea, que es como se llama la editorial, Dairea, de Miguel Sánchez, y ahí se puede pedir, cualquier librero competente, o sea, cualquier librero, lo puede pedir sin problemas. Pues siguiendo un poco esta dinámica, voy a relatar un soneto de Jorge Luis Borges que se titula Las cosas. Y dice así: el bastón, las monedas, el llavero, la dócil cerradura, las tardías notas que no leerán los pocos días que me quedan, los naipes y el tablero. Un libro y en sus páginas la ajada violeta, monumento de una tarde, sin duda inolvidable y ya olvidada, el rojo espejo occidental en que arde. Una ilusoria aurora,
cuántas cosas, limas, umbrales, altas copas, clavos, nos sirven como tácitos esclavos, ciegas y extrañamente sigilosas. Durarán más allá de nuestro olvido. No sabrán nunca que nos hemos ido. ¿Qué te ha parecido la noticia? ¿Qué opinas? Bueno, la verdad es ¿Qué que la podemos poesía extraer de este soneto de Jorge de Luis? Borges a mí a mí es algo que se me va agrandando conforme pasa el tiempo. Lo que le ha dado fama a él, está claro, es la narrativa breve, los cuentos que son famosísimos y lo han convertido en uno de los grandísimos escritores del siglo XX, ¿no? Pero él tuvo poesía, escribió poesía toda su vida, desde sus primeros libros, ¿no? Cuaderno de San Martín, Luna de Enfrente, y va escribiendo pues El oro de los tigres, El otro el mismo, El hablador, y sus libros son, yo cada vez los encuentro más interesantes. O sea, yo creo que es una poesía que tiene un fondo, tiene dos fondos fundamentales. Uno es el filosófico, porque Borges estaba muy, bueno, como se evidencia en su narrativa, ¿no? Estaba muy inquietado pues, por ideas como el infinito, como la memoria, como el famoso cuento de la lotería de Babilonia o Funes el Memorioso, por asuntos de este estilo, ¿no? Han creado un mundo extraño y sorprendentemente conectado con la realidad, muy conectado con la realidad. Pero luego también, aparte de ser un poeta tan filosófico, luego también tiene un fondo muy mitológico. A él le gustaban mucho si alguno conocéis, os invito a que lo hagáis, ¿no? Que veáis su lápida en el cementerio de Basilea. Creo recordar que es Basilea, donde está enterrado, ¿no? Es una lápida que hizo un escultor argentino y reproduce así unas runas como si fuera una cosa de vikingos, porque es que eso lo encargó María Kodama y es coherente totalmente con el mundo suyo, que con frecuencia es así mitológico y de un pasado remoto y que a él yo creo que le seducía, ¿no? O sea, que esas son las dos grandes líneas entre las que está Borges, como mínimo, seguro que hay muchas otras, y ya digo, como poeta, a mí se me va agrandando cada vez más y siempre ha sido muy grande, ¿no? Pero cada vez lo aprecio más. Claro, en la segunda y la relectura podemos seguir extrayendo cosas realmente interesantes. Em, Antes has comentado que en la segunda parte tenías Sí. también algún otro poema, pero que todavía no hemos hablado de ellos, ¿no? Que son las silvas. En la ¿Puedes primera, relatarnos hombre, alguno? claro que sí. Por supuesto, pues vamos a buscar. La silva viene de la palabra selva, claro. Entonces, en general, en español, como se ha hecho la silva, es en metro impar. El metro impar nos viene de Italia, es el metro italiano. Entonces, lo normal en silva es variaciones en los metros, pero siempre impares, incluyendo el alejandrino, porque el alejandrino funciona como 2 de 7, ¿no? Entonces, por ejemplo, este se llama Celos del rey Aniel, escritos a causa del desmedido amor que sentía hacia su reina y que le nublaron el entendimiento una noche. Si eres solo para mí, ¿por qué temo perderte? Ni tan siquiera las palabras que tanto amor llevaron, dichas sin aire al aire, mínimas, entrecortadas por los besos, han terminado de escucharse y ya temo perderte. No hace un instante que los párpados se te han cerrado con un lento latido de los ojos y te has quedado sola, dormida casi, legendaria, con tu silencio lírico pensando en otra luz más ciega para que yo siga mirándote. Quedan las huellas de mis dedos meridionales en tu boca, quedan tus labios recordándome cuánto te pertenezco, este color yacente en el que vives y abarcas tanto. Pero quizá no seas mía cuando duermes. ¿En qué estarás soñando? ¿Por qué sueñas y no dices de nuevo que me tienes? Si fueras solo para mí, no escribiría versos. Gritaría para que todos lo supieran. Pero ahora perteneces a tus sueños. No sé verte soñar. No me acostumbro a verte. Qué poco es verte si estás ahí distinta a la medida de mis labios, como si fueras a posarte en mi silencio diseminada y libre, como si fueras a soñarme con mi oración de hombre que solo tiene tiempo.
Pues esto es una silba. Van cambiando los metros, pero en este caso concreto siempre es metro par y bueno, pues hay endecasílabos, heptasílabos, eneasílabos. No sé si hay algún alejandrino. Creo que no. ¿Vale? En ese caso no, pero realmente siempre he tenido debilidad por la silva. Me ha gustado mucho. Gracias, Álvaro. A ti. Yo por Es contra... una ¿Qué? estrofa. Dime. Bueno, una estrofa no. No. Perdón, que he dicho que es una estrofa, no lo es propiamente. Es una manera de escribir que deja mucha libertad y al mismo tiempo mantiene un cierto ritmo. Que eso es uno de los secretos de la poesía, es que tenga ritmo, claro. Evidentemente, esa musicalidad y esa cadencia, ¿no? Con los signos de puntuación y todo lo que se va generando es lo que te va dando Claro. también el cuerpo. Y realmente todas las formas, a mí lo que me gustaría que me explicaras un poquito es por qué has metido tanta variedad dentro del libro. Y porque creo también que esto se debe a la combinación incluso de los personajes, ¿verdad? Según van haciendo la historia y van hablando, ¿no? Hay determinados personajes que no solo cambiando el tipo de letra, tal como me dijiste previamente, sino también que van rigiéndose a un género u otro, ¿no? Bueno, pues es lo que decía. O sea, cuando habla el rey, cuando están los poemas que el rey ha escrito y hay uno en el que la reina le contesta, solo hay uno, una décima. Cuando son poemas escritos por él, son estrofa clásica. Pues eso, lo que has mencionado, ¿no? Cuando lo vemos a él en tercera persona y está siendo escrito por otro, eso ahí no hay estrofa clásica. Bueno, podía haberlo hecho de otra manera, ¿no? Pero al final, en la época de Garcilaso, porque esto está en la época de Garcilaso, de hecho, hay un soneto que el rey escribe a la manera de Garcilaso, porque es que eran amigos. Era un lejano, dice aquí, el lejano reino castellano, pues había una relación porque el rey Aniel y Garcilaso compartían la afición por la escritura. Entonces, en esa época, todo lo que se escribía era con lo que hoy llamamos estrofa clásica. Todo. Entonces, por esa razón, puede que sea por esa razón también, o sea, al menos por esa razón, cuando ellos hablan y ellos escriben poemas, claro, escriben a la manera de la época. Hombre, hay cosas de la época y luego hay cosas que son un poquito anacrónicas, ¿no? Pero bueno, tampoco es un tratado de filología, ¿no? Yo no pretendía engañar a un filólogo que dijera, ha aparecido un libro de la Edad Media. No, no es esa la pretensión. Se dan algunos toques, hay un mundo que sí que es muy frecuentemente de la Edad Media, pero hay otras cosas que no. Hay algunas incoherencias que el que se las quiera buscar las encontrará. No son tan difíciles. Muy bien. Pues yo he seleccionado, para contestar a esto un poquito, sería un soneto que titula, bueno, que lo escribe Federico García Lorca a Pablo Neruda, Rodeado de fantasmas. ¿Lo conoces? No. Vale. Árbol de sangre riega la mañana, por donde gime la recién parida. Su voz deja cristales en la herida y un gráfico de hueso en la ventana. Mientras la luz que viene fija y gana, blancas metas de fábula que olvida. El túmulo de venas en la huida, hacia el turbio frescor de la manzana. Adán sueña en la fiebre de arcilla, un niño que se acerca galopando por el doble latir de su mejilla. Pero otro Adán oscuro está soñando, neutra luna de piedra sin semilla, donde el niño de luz se irá quemando. Muy barroco, ¿no? Es muy... Muy gongorino también, ¿verdad? Sí, sí, Tiene sí. aquí como... A mí me suena Requiere mucho varias a... lecturas. Requiere varias Sí, lecturas para entenderlo bien. Es sí, complejo. Sí, sí. ciertamente. Es algo complejo y ahí podemos ver cómo el arte de cada autor, ¿verdad? Va entrelazando. Pues realmente me siento muy feliz de poder tenerte en este programa Muchas gracias. y que des a conocer este libro. Y creo que te va a deparar muchas alegrías porque realmente tiene mucha calidad, tiene una gran variedad de recursos estilísticos y podemos disfrutar no solo de este, ¿no? Tienes escrito más libros, ¿no? Háblanos un poco. Sí, bueno. Hay escrito más, sí. De poesía anteriores a este hay 7. Cada uno Casi tiene nada. una pretensión.
Bueno, hay gente que ha escrito mucho más. Cada uno tiene una pretensión. A ver, el primero se llama Con esa misma espalda. Entonces, yo entonces quería ser más experimental, quería que cada poema fuera nuevo. Esa es la idea que tenía yo entonces, ¿no? Que es lógico, cuando alguien descubre la poesía, pues está como un juguete. Entonces quieres hacerlo todo y escribí ese libro, que además tuvo bastante suerte porque ganó un premio y lo publicaron y esas cosas. Que bueno, pues eso está bien, claro. Bueno, yo no creo en la suerte, creo en la calidad, que ya desde entonces Bueno, pero estaba seguro dando, bueno, ofreciendo mucho más podría no de haberlo lo que ganado. Es muy complicado. Lo de los sí, concursos es un poco doy misterioso. fe, doy fe. No tengas falsa modestia que estamos escuchando aquí un material muy bien hecho y, y muy Luego recomendable. pasé a otro que se llama Tancayando y ahí me cambié de idea por completo. Ahí quería hacer un solo poema muy largo, con mucho aliento. La pretensión era distinta, ¿no? Luego escribí Los versos inútiles, que es un libro que va de esto y de aquello. Cada poema es sobre cosas diferentes. Es como una especie de diario poético. Luego va Colonizado Corazón, que es un libro de piropos. Son poemas en prosa, todos son piropos literarios. Luego va El sentido de lo que no sucede, que es un libro que está emparentado con Los versos inútiles. También son pues, cosas que te vas encontrando en la vida y que haces un poema sobre ello. Y luego está Palabras a la música, donde me propuso un reto tremendo, me costó muchísimo. Son poemas en prosa dedicados a todos los movimientos de todas las sonatas para piano de Beethoven, las 32, y todas las suites inglesas, francesas y las partitas de Bach, que son, bueno, pues 200 y pico textos. Lo escribí durante 4 años, me costó mucho, fue muy largo de Madre escribir. mía. Y luego el último que se ha publicado antes de este se llama Los otros mundos, que es un libro también que como este es de escritura muy antigua. Es un libro de poemas sin verbos, ¿no? Y bueno, pues es muy variada mi obra. Y los que están sin publicar, que hay varios, pues también son distintos, cada uno es de una forma. Porque al final el mandato etimológico, ¿no? Poesía significa creación. Pues tú tienes que crear. Tienes que hacer cosas que no se hayan hecho antes, o que se hayan hecho poco, o que se hayan hecho de otra manera. Entonces, pues esa misión yo me la he tomado muy en serio. Creo que es obligación del poeta hacer cosas distintas, sin perjuicio de que hay poetas muy buenos, que yo admiro muchísimo, que no han hecho eso, ¿no? Por ejemplo, yo admiro mucho a Claudio Rodríguez, un poeta extraordinario. Yo creo que en la segunda mitad del siglo XX, para mí, es el mejor, junto con José Ángel Valente, para mí. No digo que lo sea, digo que... Y entonces él siempre hizo lo mismo. Él tiene 5 libros y tiene un tono que es muy igual siempre, ¿no? O sea, que quiero decir que no es el Claro, único en esa enfoque, linealidad, pero... claro. Y es que realmente el objetivo de la poesía es emocionar. Y si nosotros pues Uno de vamos ellos. llevando un monotema o algo muy lineal, posiblemente podamos aburrir al lector. Ciertamente lo novedoso que se ve en tu libro, sobre todo en este último, ha sido la creatividad y la imaginación, ¿no? que has derrochado a raudales. Entonces yo creo que para concluir un poco el programa, ¿podrías decirnos un poco cómo recomendarías la lectura del libro para que la gente que esté interesada lo pueda adquirir? Bueno, pues eso es una pregunta que es directa a algo que me interesaba decir. ¿Cómo se puede leer un libro de poesía? Cualquiera, normal. Pues yo siempre he hecho lo mismo. Lo abres por cualquier página y te pones a leer. Porque la poesía no nos cuenta una historia. Sin embargo, este libro sí. Entonces, puedes hacer eso también. Pero lo lógico es empezar por el principio. Porque va a haber una historia, entonces hay sucesos que no voy a contar, pero que sí que influyen en lo que viene después, ¿no? Entonces, hay una secuencia narrativa en la que se insertan los poemas. Entonces, yo creo que es mejor no perdérsela. Cada uno puede hacer lo que quiera, como es natural, pero yo creo que esa secuencia narrativa, sin ser poesía narrativa, bueno, pues tampoco está tan visto eso, ¿no? Entonces, yo creo que la manera de leerla es esa. Y con respecto a lo que dices de la creatividad, yo creo que lo que tiene que hacer el que quiere escribir es exponerse a muchas cosas, incluso a las que no le gustan. Entonces hay que escuchar música, hay que ver pintura, hay que ver películas, hay que
conocer la naturaleza, si uno es de derecho, hay que interesarse por la física, si uno es de físicas, hay que interesarse por el derecho, porque de todas partes pueden llegar buenas ideas. Y la creatividad al final es eso, haber leído, haber experimentado, haber vivido, y que eso deja en ti una huella, ¿no? Esto tú ves algo. Yo me acuerdo de un poema que escribí, yo he escrito muchas veces delante de una obra de arte, ¿no? Entonces me acuerdo una vez que estaba en Viena, en el Museo de Historia Natural, y entré en una sala y sin saberlo, yo no sabía que me lo iba a encontrar, me encontré a la Venus de Willendorf, que es esa estatua neolítica de caliza que tiene 25.000 años. Claro, yo la había estudiado en el colegio y, bueno, pues a mí aquello me entusiasmó. Si no hubiera estudiado a la Venus de Willendorf en el colegio, es posible que no hubiera tenido esa potencia cuando me la encontré, ¿no? Entonces, todo el saber potencialmente encierra una visión poética sobre ello. Tú puedes ver todo a través de la visión de la poesía, pero interesa ver muchas cosas distintas. Si uno está con el fútbol o está con la comida o con... ahí te van a salir pocas cosas. Entonces, ver la creatividad en otros campos es fundamental, creo yo, es mi opinión. Y un buen consejo para todo aquel que quiera engancharse también a expresarse en la poesía, porque evidentemente la poesía es volver al corazón y en ese sentido todos necesitamos muchas veces expresar lo que sentimos. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y compartir todo de lo que hemos hablado, ¿no? Que yo creo que es absolutamente enriquecedor este programa. Nos sentimos orgullosos y te damos las gracias y te invitamos otra vez para, si quieres venir otro día, ¿de acuerdo? A compartir en esta ventana de las palabras. También quiero saludar y no perder la ocasión, ya que nosotros formamos parte de un colectivo, el colectivo Jarana, que inició el Festival Internacional Online de Poesía Algarabía y referirnos también y recordar siempre a todas estas personas que nos están viendo, que ahora mismo están confinadas, que con esta pandemia la situación se está volviendo muy difícil, hay muchas personas que están perdiendo el trabajo y la poesía siempre debe de ser una opción, es una opción muy válida, no solo la lectura y las novelas y tal, pero la poesía como opción creo que es muy interesante y eso es lo que promulgamos aquí, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias, Álvaro, por venir, por asistir, por compartir con nosotros toda tu sapiencia, todos tus libros. Ya sabéis vosotros que podéis adquirirlos tal y como él lo ha dicho y esperamos verte pronto. Pues muchísimas gracias por tu amabilidad y por la invitación. Y eso que has dicho de que ahora la gente está recluida, es muy importante el que la gente no caiga en el desánimo. Es lo normal, es que cualquiera cae en el desánimo. Entonces, ¿qué resortes que tenemos nosotros? Para empezar, nos tenemos a nosotros mismos, pero hay que sacarse todo el partido que uno lleva. Entonces, yo invito a todo el mundo a pues coger ese método de alemán o ese método de guitarra o esa gimnasia o lo que sea. Tenemos tantas cosas pendientes que ahora que tenemos tiempo, y ya sé que alguien puede verlo negativamente, ya tenemos tiempo, pero es que tal y el trabajo y el paro. Sí, ya, pero la solución no sé si nos va a venir de nuestros gobernantes, de donde seguro que va a venirnos es de nosotros mismos. Entonces hay que pulsar lo que uno tiene dentro, las claves, los botones, lo que sea. Y a partir de ahí, oye, ahora mismo con el ordenador uno puede tener acceso a montones de sitios. Y bueno, pues entre esa panoplia de posibilidades que hay, una, claro que es la poesía, por supuesto. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Os mandamos un beso a todos y a ti especialmente, Álvaro, y hasta pronto. Vamos a interrumpir y no te me vayas, ¿de acuerdo? Sí, claro. Hasta la próxima semana a todos. Fenómeno.